El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro tiene reventadas a las bolsas del mundo. Amigos, jueves 17 de agosto, 7 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros y comenzamos aquí, dice Reuters. Wall Street cierra a la baja por pérdidas en el sector sanitario y nerviosismo por tasas de interés. Y esta es la clave. Las tasas de interés que se desprenden del rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano tienen nervioso al mercado y lo vamos a ver en detalle. Pero además, después del cierre de la sesión en Nueva York, se conoció esta noticia y es que Evergrande introdujo la solicitud de quiebra según el capítulo 15 de la ley de bancarrota de Estados Unidos en Nueva York, y Evergrande es una de las empresas más grandes inmobiliarias y constructoras en China, y todo parece indicar que los problemas de la economía china se siguen profundizando y particularmente los del sector inmobiliario. Recordemos que el sector inmobiliario en China es particularmente grande. Una cuarta parte de la economía china depende del sector inmobiliario y es allí donde está enfocado uno de los principales problemas en China en este momento. Y también después del cierre del mercado, el Bitcoin, mucha volatilidad, estaba cayendo en algún momento 8-9%, no sé hasta ahora. Recordemos que el Bitcoin está activo las 24 horas al día, pero bueno, señales de nerviosismo y volatilidad en el mercado. Y fíjense que este índice que siempre me gusta mostrarles y que hasta hace poco estaba en codicia extrema, el índice de miedo y codicia, pues ya dejó la codicia extrema, pasó a codicia, ayer llegó al nivel neutral y hoy está ya casi yendo a la zona de miedo. Y cuando esté en la zona de miedo y de miedo extremo, seguramente vamos a ver mejores precios en el mercado, mejores valoraciones para los activos, para las acciones, etcétera. Porque cuando hay nerviosismo en los mercados y miedo, los inversionistas se desprenden de sus posiciones y allí es cuando empiezan a aparecer buenos precios, precios atractivos, rebajas y gangas. Fíjense que este índice, aquí vemos el índice de miedo y codicia, en septiembre y octubre del año pasado, cuando el mercado tuvo aquel bajón muy fuerte, tocó mínimos. Allí vemos que el índice estuvo en niveles de miedo extremo, en niveles por debajo de 25. Después se fue recuperando, tuvo una caída este año en marzo, cuando la quiebra de unos pequeños bancos regionales, ahí vimos una caída y se siguió recuperando hasta ahora que vuelve a caer, cae del nivel de 50, está en nivel neutro hacia miedo. Veremos cómo evoluciona, lo estamos monitoreando. Y este es el gran tema, señores, sigue siendo, se los comenté ayer, anteayer, toda esta semana hemos hablado de esto. Los retornos de los bonos del Tesoro se acercan a niveles del 2007 por apuestas a que las tasas se mantendrán altas por más tiempo, y ese miedo fue ratificado ayer después que se conocieron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Dice Reuters que los rendimientos de los bonos del Tesoro, el bono a 10 años, que es el más importante para los mercados de acciones, tocaron el jueves, es decir, hoy, sus niveles más altos desde octubre, y el bono a 30 años tocó su techo, su punto más alto de los últimos 12 años, debido a los fuertes datos económicos y que hacen que aumenten las expectativas de que la Reserva Federal tenga que dejar las tasas altas por tiempo prolongado. Y dice el economista, la rentabilidad del bono de Estados Unidos, se refiere al bono a 10 años, supera el 4.25%, 4 y un cuarto, máximos desde el año 2007. Y el 2007 es importante porque fíjense, dice aquí, la deuda mundial vuelve a dar un 4% por primera vez desde Lehman Brothers. Y es que una cesta, una canasta de bonos representativos de los bonos de las deudas soberanas de los principales gobiernos, está rindiendo otra vez 4%. Esto no pasaba desde la quiebra de Lehman Brothers. Recordemos que la gran crisis financiera del año 2007-2008, cuando quebró Lehman Brothers, pero donde además estuvo a punto de colapsar el sistema financiero mundial y particularmente el de Estados Unidos, a raíz de eso, la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo adoptaron una política absolutamente expansiva para ayudar al sistema financiero y a la economía, y bajaron las tasas de interés drásticamente. Y desde ese entonces, desde la quiebra de Lehman, desde la gran crisis financiera del año 2007, no estaban, los bonos del Tesoro no habían rendido lo que están rindiendo hoy. Entonces, básicamente hay un cambio en el paradigma, se acabó la década, más de una década de dinero gratis, de tasas de interés de 0, 1, 2%, estamos en un mundo más normal, pero resulta que se nos había olvidado que las tasas de interés en 3, 4% son normales, y resulta que ahora las empresas, los gobiernos e inclusive las personas, los individuos, están altamente endeudados porque todos nos acostumbramos a vivir en un mundo donde las deudas eran muy baratas, y ahora pareciera que eso se está revirtiendo y genera consecuencias. Aquí está el Financial Times, dice:
los rendimientos de los bonos del tesoro se acercan a su máximo de 16 años, ya que el mercado de bonos hace un cambio pues, de paradigma de lo que era antes, como les dije, la época de bajas tasas de interés y viene ahora esta nueva época. Aquí dice Bloomberg que Mizuho, alguien Constant, que es un vocero de Mizuho, que es un banco de inversión, dice que ellos ven el bono, el tesoro de 10 años, el retorno, llegando hasta 4.6. No está allí, no ha llegado allí. Ellos lo que están diciendo es el bono va a seguir cayendo de precio, su rendimiento va a seguir subiendo y si esto es así, eso le va a seguir poniendo presión a los mercados bursátiles y en realidad a todos los mercados financieros y a todos los precios de todos los activos financieros y no financieros. Recordemos que cuando suben los rendimientos de los bonos del tesoro, es decir, del dólar, pues la gente tiene mucho más interés en tener dólares al 4 o 5% que estar invirtiendo, estar haciendo negocios, prestárselo a alguien, prestárselo a una empresa, financiar proyectos, etc. Y fíjense, consecuencias de esto que está pasando, consecuencias de las altas tasas de interés, de los altos retornos de los bonos. Aquí tenemos varias. Uno, bueno, grandes pérdidas en las tecnológicas. Las tecnológicas tienen su peor racha de 3 días desde febrero. Y aquí dice, los bonos se hunden alrededor del mundo ante los temores de que las tasas sigan subiendo. Y el VIX se dispara, ya lo vamos a ver en más detalle. Otras consecuencias de la subida de tasas, el dólar cerca de su máximo 2 meses, el dólar que se había debilitado hace unos 2 o 3 meses porque había la expectativa de que ya la Reserva Federal no iba a tener que subir las tasas, pues ahora se está otra vez fortaleciendo como hemos venido viendo y esta es una de las consecuencias de la subida de las tasas. Otra consecuencia, si suben las tasas, eso es malo para el oro. ¿Por qué voy a tener yo oro cuando puedo tener mi dinero en dólares al 4 o al 5% sin riesgo? Y otra consecuencia, se están los fondos, los money market funds, los fondos que reciben dinero de cualquiera de ustedes, de los pequeños inversionistas o de los grandes inversionistas, lo invierten básicamente en bonos del tesoro a corto plazo, lo que llamamos los money market funds, que son ultra seguros y que dan el retorno que están dando los bonos del tesoro de corto plazo, en este caso más de 4%, generalmente más de 5%, están llenos de dinero, están teniendo unos ingresos de dinero de nuevas inversiones gigantescos, porque pues los inversionistas prefieren poner su dinero ahí sin ningún riesgo y con buen rendimiento. Y este gráfico muestra lo que son los flujos de dinero a esos fondos. Y vemos, esto viene desde el 2020, pero vemos que definitivamente hacia el final, pues hay un aumento y pasa de 4,5 trillones. 5 trillones pasa y supera los 5,5 trillones, su nivel histórico más alto. Y otra consecuencia de las altas tasas de interés, lo dice aquí el Wall Street Journal, los créditos hipotecarios llegaron a 7,09%, su punto más alto en los últimos 20 años. Y pues, de nuevo, esto trae consecuencias para toda la economía, pero especialmente para quienes tienen vivienda en los Estados Unidos y para quienes no tienen y la quieren comprar. Aquí les doy un poquito más de color sobre este tema. Dice aquí que las tasas de los créditos hipotecarios llegan a su nivel más alto en 20 años. La tasa promedio llegó a 7,09, como les dije, y estas tasas que siguen subiendo tienen a quienes quieren comprar atrapados porque simplemente se hace muy caro comprar una vivienda y financiarla a una tasa tan alta, pero es que además quienes tienen casa y estarían a punto de vender porque se van a mudar, porque se quieren reducir, por cualquier otra razón, pues tampoco pueden vender porque cuando compraron su casa la financiaron con un crédito hipotecario, con un mortgage al 3% o al 3,5%, al 4% y no lo quieren soltar porque eso es como tener dinero gratis. Si venden su casa pierden ese crédito hipotecario y tienen que solicitar uno nuevo al 7%. Entonces no es buen negocio. Esto ha hecho que el mercado inmobiliario se enfríe porque los compradores no pueden comprar y los vendedores no quieren vender. Aquí lo dice una de las analistas invitados hoy en Bloomberg, dice, fíjense, el affordability, es decir, la capacidad de comprar, de poder costear la compra de una casa en los Estados Unidos está en su punto más bajo en 4 décadas. Es decir, esta mezcla de las casas están altas, no han bajado de precio, se mantienen altas y la inflación las disparó y el COVID las disparó más, las casas están altas. No hay suficiente oferta de casas, los constructores están a toda máquina, no se dan abasto para construir más, no hay suficiente oferta de casas nuevas. Las casas usadas, que es el gran mercado, el mercado secundario, pues los dueños de esas casas no las quieren vender o no las pueden vender porque si pierden su crédito hipotecario barato se tienen que meter después en uno caro, no es negocio. Entonces, bueno, total de esto es que hay demasiadas cosas al mismo tiempo incidiendo y hacen que quien no tenga casa le sea muy difícil. Desde hace 40 años no era tan difícil poder costear la compra de una casa en los Estados Unidos y esto es un tema que
definitivamente pienso yo va a traer repercusiones, incluso políticas electorales en el futuro y será absolutamente un tema de campaña. Recordemos que cuando se habla del sueño americano, una de las piezas centrales del sueño americano es tener casa propia, techo propio, ¿no? Bien, aquí dice la misma noticia, el affordability, que es la capacidad pues, de costear la compra de la casa en su punto más bajo en 4 décadas. Y Nueva York lanzó un plan para convertir edificios de oficinas que están medio vacíos. Recordemos que hay mucha gente que no ha regresado a las oficinas, la gente está trabajando desde su casa y están en problemas los edificios de oficinas porque están desocupados, algunos de los arrendatarios han devuelto a las oficinas, en fin, están dando permisos para que esos edificios los transformen en casa, porque lo que hace falta son viviendas y especialmente en Nueva York. Y otro dato, dice 1/3 de los adultos mayores se sintieron presionados a mudarse en los últimos 6 meses, señales de que el tema del costo de la vivienda se está poniendo cada vez más complicado. Y aquí dice Reuters, otra cosa, hoy hubo datos económicos, hoy se publicaron lo que llaman los leading indicators, que son unos indicadores económicos. Recordemos que hay muchos indicadores económicos. Aquí hablamos, bueno, todos los días se publican nuevos indicadores económicos, cifras. Estados Unidos es un país que le encanta medir todo es una cifra, un porcentaje. Y hoy se publicaron lo que llaman los leading economic indicators, que son un set de indicadores económicos que ayudan a dar una idea del futuro de la economía. Por eso lo llaman indicadores adelantados, ¿ok? Permisos de construcción, que nos dan una idea de cuántas casas se van a producir en el futuro. Órdenes de bienes durables, que nos dan una idea de cuántas órdenes hay y cuánto va a haber que producir para llenar esas órdenes. Bueno, en fin, es una serie de indicadores y hoy se publicaron y hubo un declive nuevamente. Ese es un índice que ha venido en declive sostenido durante varios meses y lo que hay que entender es que va a venir un frenazo económico más adelante. Es decir, este es un índice que viene diciendo hace tiempo que va a haber una recesión, aunque la verdad es que la recesión no ha llegado y nadie la ve por ninguna parte. Pero eso es lo que dice, y aquí está la misma noticia en inglés, el Wall Street Journal, dice que los Leading Economic Indicators, el índice, bajó nuevamente en julio, tuvo un declive de 0,4% y es más o menos venía con lo que estaban esperando los economistas. Y bueno, en otra noticia, aquí está el CEO de Microsoft diciendo que la inteligencia artificial es un maremoto tan grande como el Internet. Está parafraseando a Bill Gates, que hace 30 años dijo que Internet iba a ser un maremoto, que iba a cambiar todo, y ahora dice el CEO de Microsoft que la inteligencia artificial va a ser un maremoto tan grande como Internet. Recordemos que esto ha sido una fiebre, la bolsa ha subido en los últimos 2 o 3 meses, hubo un rally gigantesco con toda esta euforia de la inteligencia artificial, pero en este momento el rally está apagado, hay miedo por los rendimientos de los bonos del tesoro y por todo lo que estamos conversando. Y bueno, China, que está en problemas, fíjense esta noticia, dice China reacciona ante el riesgo de ventas masivas en bolsa y bueno, el gobierno está lanzando controles, esa es la forma de reaccionar, de economía cerrada, gobiernos controladores, pues básicamente está tratando de impedir que los agentes del mercado, los fondos de inversión puedan vender sus acciones o que en todo caso es cuando compran y venden nunca sea más lo que venden que lo que compran, que en términos netos no puedan vender acciones, desprenderse de acciones. Esto por supuesto son cosas que no funcionan, son mercados que no son libres y bueno, en fin, esto aplica sobre todo a las acciones que están en la Gran China, en tierra firme, como dicen ellos, en la bolsa de Shanghai. Y no aplican tanto a las de Hong Kong, que es donde los inversionistas foráneos pueden invertir, los extranjeros, pero en todo caso, todas las bolsas chinas y todo lo que tiene que ver con China siempre está sujeto a regulaciones y a supervisión y a control indebido del Partido Comunista Chino. Aquí está un poco la explicación de lo que les acabo de decir, se las dejo por si alguien la quiere leer. Ahí al final dice, el gigante asiático, China, se vio obligado a pedir a los fondos que eviten ventas netas de acciones, según Bloomberg, para frenar la caída de los activos locales fomentadas por el terremoto inmobiliario, del cual ya hablamos, y el miedo a una crisis bancaria que puede venir porque el riesgo es que la crisis inmobiliaria se transforme, se contagie, se traslade al sector financiero y se convierta en una crisis bancaria y posteriormente financiera. Aquí está la noticia que habíamos visto. Además, Evergrande hoy, después del cierre del mercado, hizo la solicitud de bancarrota en Nueva York. Así es que malas noticias llueven. Con respecto a China, amigos, les quiero recordar que se suscriban a mi canal de YouTube y que le den like a este video si es que les es de alguna utilidad. Y vamos con los cierres de las bolsas del mundo. Fíjense, Tokio cayó. Hang Seng en Hong Kong estuvo muy animada. La verdad, fíjense, cayó un 0,1%. Es decir, trató de rebotar después de varios días en caídas. Incluso el índice, el Nasdaq Dragón, subió ligeramente y el iShares China Large Cap ETF, que es un ETF de empresas chinas de gran capitalización, subió inclusive un 0,75%. Bueno, tuvo una sesión optimista que yo creo que no va a durar mucho ese optimismo. Ahora en un ratico abren los mercados en Asia
Y yo creo que la sesión en China, en Hong Kong, mañana viernes va a ser complicada con la noticia de Evergrande, con todo lo que ocurrió hoy en Nueva York, con la subida de los rendimientos de los bonos. Pues podría ser una sesión delicada porque además viene el fin de semana y a veces los inversionistas prefieren liquidar posiciones antes del fin de semana y no quedarse con sus posiciones abiertas. Y bueno, Seúl cayó. Vamos a Europa. En Europa el Stoxx 600, el índice paneuropeo, cayó casi un 1% y todas las bolsas individualmente cayeron. Londres, Frankfurt, París, Zúrich, Milán, Madrid, todas abajo. Y en nuestro continente, Sao Paulo abajo, Buenos Aires arriba, 2 días subiendo 6%, ahora subió 3.40%. Definitivamente hay mucho optimismo en la bolsa de Buenos Aires y Ciudad de México cayó un 1%. Y ahora en Nueva York, bueno, la sesión sobre todo hacia el final estuvo muy dura. La última media hora del mercado fue en caída libre. El S&P 500 cayó un 0.77%, el Nasdaq más de 1%, igual que el Russell 2000. La volatilidad subiendo. Yo tengo tiempo diciéndoles que la volatilidad está en niveles muy bajos, llegó a 14, menos de 14, pues ya está rumbo a 18. Sigue en niveles relativamente bajos, pero la volatilidad podría seguir subiendo si sigue el nerviosismo, siguen aumentando las tasas de interés, siguen cayendo los mercados. Y bueno, el bono del Tesoro a 10 años subió su rendimiento, lo vamos a ver ahora con más detalle. El dólar dice aquí que está estable, pero viene básicamente fortaleciéndose por la subida de las tasas. El oro por debajo de 1000 va a llegar a 1900 si se descuida. El petróleo está en 80 y el Bitcoin, señores, reaccionó. Tengo días diciéndole que estaba en una banda entre 29.000 y 30. Bueno, hoy llegó el nerviosismo, algo pasó, estaba cayendo 10% cuando hice esta captura. No sé en cuánto está ahorita porque el Bitcoin se tradea 24 horas al día y especialmente después que cierran los mercados financieros se pone más volátil. Cualquier cosa puede pasar allí. No soy fan de las criptomonedas, como ustedes lo saben, ni del Bitcoin. Simplemente para mí es una señal de volatilidad. Cuando el Bitcoin está subiendo y las criptomonedas es euforia, es que la gente quiere riesgo, es que todo el mundo está optimista, positivo. Eso me da un poquito de miedo. Y cuando el Bitcoin empieza a caer, pues empiezo a notar que hay menos ánimo por el riesgo, hay un poco más de sensatez en el mercado y generalmente hay mejores precios de los activos y especialmente de las acciones para invertir. Este es el mapa de calor, rojo por todas partes. Tesla y Meta con un rojo particularmente fuerte. Google hoy se salvó con una subida, fue de las pocas grandes que subió, y el sector de petróleo en verde, Exxon, Chevron y Conoco, pero todo lo demás en rojo, a excepción de un par de farmacéuticas como Pfizer y Bayer. Y aquí tenemos el barómetro del mercado, todo en rojo, las 9 cuadrículas, especialmente el sector de crecimiento. Y les quiero recordar una vez más que la subida de las tasas de interés afecta a todos los precios de todos los activos, pero especialmente de las acciones de crecimiento. Pues las acciones de crecimiento que llamamos largas son esas empresas que tienen la mayoría de sus ganancias en el futuro. Son empresas que, a diferencia de Coca-Cola, Procter & Gamble, que son McDonald's, son empresas maduras, consolidadas, se están ganando el dinero hoy cada año. En el sector de crecimiento hay muchas empresas que están creciendo, pero no ganando dinero, están desarrollando nuevos productos, nuevas tecnologías, y sus ganancias están a 5 años, 10 años de distancia. Entonces esas se afectan más fuerte por la subida de las tasas de interés, porque descontar esos flujos de caja del futuro, esas ganancias futuras al día de hoy a una tasa de interés más alta, pues afecta la valoración de esas empresas. Y aquí están los rendimientos de los bonos. Bueno, ahí los vemos en verde, el bono a 5, 10 y 30 años subiendo. Aquí lo tengo en más detalle para quienes lo quieren ver. El bono, desde el bono un mes hasta el de 30 años, el más importante es el bono a 10 años, que cerró en 4.28. 4.28, superó el 4 y un cuarto. Y bueno, según algunos van camino a 4.5, 4.6, según algunos va a llegar a 5, no lo sé, nadie lo sabe, no podemos hacer, nadie lo puede adivinar, vaticinar, nadie lo puede pronosticar a ciencia cierta, pero lo cierto es que entre más suba, más presión le va a meter a los mercados financieros. Este es el bono del Tesoro a 10 años, ahí está el gráfico, este es el gráfico de los últimos 5 años y como ven hoy cerró en 4.28, ahí ven la raya punteada y esa raya pues les da a entender que es el nivel más alto de los últimos 5 años, en realidad es el nivel más alto de los últimos 10, 12 o 13 años como lo vimos hace un ratico. Y bueno, con esto me despido, les dejo esta tierna foto de un osito, que es lo que hay ahorita en Wall Street, mucho miedo, mercados bajistas, pero bueno, nosotros somos observadores del mercado, les pido a todos mucha prudencia. Recuerden que estos no son consejos de inversión, yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí son consejos de inversión, cada uno de ustedes debe hacer su propio análisis.
y tomar sus propias decisiones, porque cada situación es distinta. La situación de cada inversionista es distinta, cada portafolio es distinto y tiene sus particularidades específicas. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere.